Muy buenas con todos, soy Brian Campos y en este video se explicará el curso de geometría para cuarto grado de secundaria, cuyo tema es polígonos. Bueno, tenemos aquí la ficha, empecemos. Ok, un polígono es la unión de tres o más puntos no colineales mediante segmentos de rectas no secantes entre sí. Eso quiere decir que un polígono va a ser, por ejemplo, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, hexágono, heptágono, octógono y en adelante. Podemos ver la clasificación de los polígonos. Tenemos el polígono convexo y el polígono no convexo o cóncavo. Un polígono convexo se define tras trazarle una recta y que solamente se interseca en dos puntos. Solamente se interseca en dos puntos. Pero un polígono no convexo o cóncavo, trazamos una recta y podrían haber 3 o 4 o más puntos. Particularidades del polígono. Por ejemplo, podemos tener un polígono equilátero, que quiere decir que sus lados son iguales. Un polígono equiángulo, que los ángulos internos van a ser iguales, y tenemos un polígono regular, que es la unión de los dos anteriores, que todos sus lados son iguales y que sus ángulos internos también son iguales. Tenemos las propiedades. Propiedad 1, que la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 por n-2, pero n va a representar el número de lados. Por lo tanto, esa suma va a variar para cada polígono. La suma de los ángulos externos es el valor de teta, teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3, así hasta completar todo el polígono, y la suma de todos ellos es igual a 360. Para este caso no importa que sea un cuadrilátero, que sea un decágono, o que tenga 5 lados, o que tenga 20 lados, no importa, siempre va a ser 360. Y pares angulares aquí los dos valores alfa 1 más teta 1 siempre suman 180, o sea, el ángulo interno más el ángulo externo siempre suman 180, y así para todos los vértices que podamos encontrar en el polígono. Siguiente hoja. Por aquí en la siguiente hoja tenemos dos ejercicios resueltos de aplicaciones que los dejo para que los revisen. Bien, ahora tenemos las diagonales de un polígono. Las diagonales. Aquí nosotros podemos contar las diagonales si es que al número de lados le restamos menos 3. Entonces el total de diagonales va a ser n menos 3. Si para este caso es solamente para contar las diagonales desde un vértice. Pero si queremos contar las diagonales totales, o sea, de todos los vértices, esta es la fórmula. N por n menos 3 entre 2, donde n va a ser igual al número de lados. Ok. Vamos con el problema 3 y el problema 4. También aquí están las soluciones, te los dejo para que los revises. Antes de pasar a resolver los problemas, me gustaría mencionarte el caso de la suma de los ángulos internos. Nosotros sabemos que la fórmula es 180 por n-2, pero ¿qué tal si estamos en un en un polígono regular, o tal vez en un polígono equiángulo, donde los ángulos internos todos ellos van a ser iguales? Podría ser este caso o este caso. ¿Cómo puedo saber una medida angular? Solamente una. Muy fácil. De esta fórmula, si el valor que me da la suma total lo divido entre n. ¿Por qué entre n? Porque va a haber n ángulos con el mismo valor. Y si quisiera saber solamente un ángulo externo, yo sé que la suma total es 360, entonces para saber cuánto vale uno nada más debo de dividirlo entre n. Por lo tanto, uno de los ángulos externos sería 360 entre n. Vamos ahora con los ejercicios resueltos. Problema número 1. Problema número 1 dice: si ABCDE es un polígono regular, o sea, esto es un polígono regular,
Y las características de un polígono regular es que todos los lados sean iguales y además que todos los ángulos internos sean iguales. Por lo que si aquí el ángulo interno es alfa, puedo colocar que todos los ángulos internos van a ser alfa. Por aquí alfa, por aquí alfa. Completando. Me pide calcular el valor de alfa más beta. Fácilmente podemos encontrar el valor de alfa más beta porque alfa es un ángulo interno y beta es un ángulo externo. La suma de ellos dos nos tiene que dar 180 porque es un ángulo llano. El ángulo de 180 grados. Problema 2. En el problema número 2 nos dice de la figura MNP es un polígono regular. Bueno, es un polígono regular de más lados, solamente que se muestra esta parte, pero es un polígono regular, nos dice. ¿Cuál es ese polígono? Bueno, fácilmente lo podemos encontrar. ¿Cómo? Porque recuerdan que la suma de los ángulos externos, ¿cuánto era? 360. Pero si yo divido ese 360 entre la cantidad de lados que tiene el polígono, le voy a colocar n, esto me va a dar al ángulo externo, solamente un ángulo externo, que sería 6 alfa. Bueno, entonces n está en función de 6 alfa. Para encontrar alfa utilizamos esto de aquí, estos dos valores, que 3 alfa más 6 alfa debe ser igual a 180, ¿no? Porque es un ángulo llano. 3 alfa más 6 alfa, 9 alfa. 9 alfa tiene que ser igual a 180. Resolviendo, alfa es igual a 20. Reemplazando entonces por acá, esto es 120. 120 puede pasar a dividir y el n pasa ya, o sea, intercambian de lugar. 360 entre 120 es igual a n. ¿Y cuánto vale n? N es igual a 3. O sea, la cantidad de lados es igual a 3 y estaríamos hablando de un triángulo. Vamos con el siguiente problema. Problema 3. Nos pide calcular el valor de alfa de esta figura. Bueno, fácilmente nosotros podemos encontrar la suma de los ángulos internos con respecto a cuántos lados tiene. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados, por lo tanto n va a ser igual a 6. Recordando cuál es la fórmula de la suma de todos los ángulos internos, esa fórmula es igual a 180 por n menos 2, pero n vale 6. Entonces sería por 6 menos 2. Este valor que nos va a salir aquí es igual a la suma de todos los ángulos internos de este polígono, que serían 6. Y podemos igualar a la suma. Entonces sumemos alfa más alfa más alfa más alfa, da 4 alfa. 90 más 90 nos da 180. Y vamos a tener esta ecuación simple donde la única incógnita que vamos a tener es el valor de alfa. Por lo tanto, resolviendo aquí, alfa nos da un valor de 135. Es una ecuación súper sencilla para resolver. Problema 4. En el problema número 4 nos pide calcular el valor de x. Bueno, vemos que esto es un pentágono, por lo tanto va a tener también 5 ángulos externos. Esos 5 ángulos externos tienen que sumar y tienen que ser igual a 360. Por lo tanto hay que sumar todos estos valores. Primero vamos a contar las x. 2x, 4x, 6x, x y otro x por acá. Ya, aquí sumamos 2x más 4x, 6x. Más 2, 8x. Más x, 9x. Más x, 10x. Entonces con las x tenemos 10. Y con los números 40 más 10, 50. 50 menos 20, 30. 30 más 60, 90. 90 más 70 sería 160. Pero esta suma tiene que ser igual a 360, ¿verdad? La suma de los ángulos externos. 160 pasa a restar, queda 200. Y x nos da que es 20. X es igual a 20. Siguiente problema. Para el problema número 2 tenemos que leer primero
si se duplica el número de lados de un polígono regular. Entonces nos están hablando de un polígono n, no sé, pero si duplicamos vamos a tener otro polígono. Vamos a tener el polígono número 1 que va a ser de n lados, y vamos a tener el polígono número 2 que es el doble de lados que el polígono número 1. Si se obtiene otro polígono regular tal que la medida del ángulo interno excede en 10 a la medida del ángulo interno inicial, o sea, esta medida del ángulo interno solamente de uno de ellos excede en 10 a la medida de esto. O sea que si lo resto, me tiene que dar 10. ¿Y cómo obtengo solamente la medida de un ángulo de ellos? Con la misma fórmula de la suma de todos los ángulos de un polígono, que acá sería n, ¿no? Pero en este caso es 2n, coloquemos 2n menos 2. Y a esta suma de todos los ángulos internos la debo dividir entre el valor de los lados, entre la cantidad de lados que tiene, 2n. Y lo mismo por acá, 180 por el número de lados, que en este caso es n, menos 2, sobre la cantidad de lados, que es igual a n. Igual a 10, ¿no? Porque nos dice que exceden 10. Y nos pide calcular ese valor n. Bueno, fácilmente podemos sacar mitad acá y luego podemos sacar mitad aquí y mitad acá, que nos queda n menos 1. Como estas dos fracciones son homogéneas, podemos juntar los denominadores y acá nos queda 180 por n, 180n. 180 por menos 1, menos 180. Y acá, ¿qué nos quedaría? Acá nos va a quedar 180 por n, 180n. 180 por menos 2, menos 360. Pero esto está multiplicado por un menos, eso quiere decir que va a ser menos 180n. Menos por menos se hace más, cambia de signo y queda 360. Vemos fácilmente que acá hay 180n y acá hay menos 180n, se cancelan. 360 positivo y 180 negativo lo va a restar. 360 menos 180 nos da 180 sobre n. Igual a 10. Bajamos el 10. Resolviendo esta ecuación tenemos que n es igual a 18. Entonces la cantidad de lados del polígono inicial era igual a 18. Bueno muchachos, con esto nos estaríamos quedando hasta el problema número 5. Estaríamos resolviendo por hoy. Nos estaríamos reencontrando en el siguiente video. Denle like si les ha gustado el video, suscríbanse y conmigo sería hasta la próxima.